Las razones por las cuales yo acepté la defensa del doctor Brusa, como he aceptado defensas de muchísimas personas, no tienen nada que ver con la situación personal de un juez o de una persona que se fuera a inhibir. La decisión de la doctora Tessio de inhibirse y de excluirse de la causa es absolutamente personal, respetable, me parece que habla de su delicadeza, porque lógicamente al ser yo defensor y ser ella juez, puede precisamente sugerirse una situación de que puede haber un nivel afectivo que puede ir en contra de la parcialidad, de la imparcialidad del juez. Yo supongo que ese fue el motivo que tomó la doctora Tessio. No nos olvidemos que en esta causa se habían autoexcluidos la doctora Didier, la doctora Gómez, y a nadie se le ocurrió preguntarse que había alguna razón de algún tipo. Incluso la doctora Tessio llega a esta causa un poco casualmente. Yo me pregunto, que he sido muchas veces conjuez federal, si yo hubiese sido sorteado como juez, obviamente ella se hubiera excluido como fiscal y a nadie le hubiera provocado probablemente en ese momento ningún tipo de cuestionamiento. Piense usted que está el doctor Hauchen actuando como fiscal, un distinguido profesional, y el doctor Hauchen hasta hace poco tiempo fue el defensor de Fendrich enfrentado al juzgado, y nadie puede pensar que la actividad del doctor Hauchen como fiscal está teñida de algún tipo de resentimiento o de interés personal. En concreto, no hay norma jurídica alguna, ni norma ética, que a mí me impidiese aceptar el cargo de defensor del doctor Brusa. Doctor, ¿cuáles son los principales argumentos que ustedes están evaluando en la defensa del doctor Brusa? Yo parto de la base, como no puede ser de otra manera, de creer la versión que me da mi representado. La versión que me da mi representado es la de que él no era quien conducía la lancha que causó el accidente. En el día de hoy y en el día de mañana se van a presentar como indicaciones probatorias al juez actuante una serie de testimoniales de personas que vieron al doctor Brusa en determinados momentos, no solamente en el lugar cercano a los hechos, sino en la calle, por ejemplo, que implicaría una imposibilidad horaria en el momento en que se supone ocurrió el accidente. La versión o la línea de la defensa gira fundamentalmente en eso, en que no era él quien conducía la lancha. Los testigos que presentan en este caso la defensa se orientan a determinar que el doctor Brusa estaba acompañado de su esposa. A dos elementos. El primero, un tema horario, de que él llegaría a la guardería Delfín Náutica en un momento que impediría temporalmente ser el autor del hecho conforme al momento en que se supone ocurrió. Y por otra, de que él estaba en todo momento acompañado por su esposa. ¿Y cómo evalúan entonces ustedes los testimonios coincidentes de los guardavidas que aseguran que era o el doctor Brusa o una persona muy parecida? Yo no he tenido todavía, porque todas estas actuaciones todavía no he podido tener acceso a esos testimonios. Pero seguramente sí, claro, lógico. Pero los he escuchado, incluso el otro día viajando hacia Rosario, en el programa de Susi Thomas, que ella hacía una entrevista a los guardavidas. Ninguno de ellos en ese programa aseveró que fuese el doctor Brusa. Dijeron que cuando él vuelve, uno dice, pero este era la persona, y el otro dice, bueno, a mí me habían dicho. Es decir, yo creo que hay una situación de duda verosímil, y estoy hablando absolutamente de eventual buena fe de los testigos de cargo, no tengo por qué creer que están faltando a la verdad, pero no creo que ninguno de ellos haya asegurado con la plena certeza que implica un testimonio de esta naturaleza
era el doctor Brusa el que conducía la lancha en el momento que ocurrió el accidente. De cualquier forma, doctores, eran declaraciones de tipo periodístico. Esas eran declaraciones de tipo periodístico de testigos que no los he visto este testimonio todavía. No lo he visto todavía por las razones obvias de que el sumario está secreto aún, e incluso ahora ante la excusación de la doctora Tesio todavía no estaba actuando el juez, entonces no he podido tener acceso a las actuaciones en ese aspecto. Usted dice que tienen que ver con, en este caso, las personas que acompañaban a Brusa y el horario en que llegó a recibir. Exactamente, son los dos elementos fundamentales. ¿El horario sería anterior a la fecha? Anterior, es decir, no. ¿O posterior? No, posterior, es decir, que implicaría, porque lo que sostiene el doctor Brusa, y que incluso sobre eso, en fecha muy próxima, vamos a presentar un escrito suscrito por el doctor Brusa con mi patrocinio, es decir, una declaración para que incluso probablemente eso podamos luego dar la publicidad, donde él hace la reseña cronológica del hecho, que sale de su casa, va a cargar combustible, se encuentra con que no tiene dinero para pagar el combustible porque se olvidó el dinero, vuelve a su casa, regresa a la estación de servicio, paga, luego va por la avenida Leandro Alena del Finnáutica, se demora un momento en Delfín Náutica porque incluso hay un problema que supongo que también ese va a ser un elemento que se va a acreditar, se había trabado la rampa de lanzamiento, la grúa de lanzamiento con un pequeño crucerito, cosas así, demoró todavía más el momento de botar su lancha al agua, todo lo cual implicaría que no dan los tiempos al momento exacto en que se supone se procedió. ¿Por qué cree que estos testimonios no se conocen, por lo menos públicamente, doctor? Porque el sumario todavía está, la actividad instructoria durante los primeros días es secreta y reservada en general. Es decir, la etapa instructoria es una etapa reservada, por definición. No es como el juicio oral y público. Claro, pero ¿usted cree que en los testigos... porque obviamente es una causa de mucha resonancia pública, obviamente, ¿no? Esto es obvio. ¿No hay vocación en la defensa de Brusa? ¿Los testigos que aseguran este circuito de ¿Cómo Brusa? vocación? ¿Alguna vocación de defensa pública frente a esta situación que obviamente ha tenido una repercusión social importante? Puede Hasta ser. El momento hemos conocido, por lo menos... nosotros tenemos que partir objetivamente acá de una situación que yo la advierto y que incluso en una serie de cosas. Pareciera que existe una posición condenatoria a priori contra el doctor Brusa. Es decir, estamos partiendo de un clima mental condenatorio, de inculpación, donde incluso están repercutiendo otro tipo de problemas que no tienen que ver con el hecho. Y yo creo que acá hay que ser muy cuidadoso en distinguir las dos cuestiones. Un tema es la actitud política, la actitud judicial que pudo tener el doctor Brusa, pero que no es lo que se está discutiendo acá. Acá lo que se está analizando, se está investigando es si esa persona conducía la embarcación y fue el que ocasionó un hecho culposo por negligencia o imprudencia. Ese es el punto. Lo otro está cargando la atmósfera, pero yo espero precisamente de la imparcialidad del órgano judicial, de la parcialidad pero dentro de la ley de la Fiscalía, que analicen con toda objetividad esta situación. Doctor, ¿ustedes aseguran una lancha de características similares, la existencia de una lancha de características y una persona de similares fisonomías del doctor Brusa? Esa es una versión que incluso está circulando en este momento en la calle. A mí me la han dicho colegas que de pronto estoy tomando un café en un bar y se me a darme esa versión. A mí no me consta, no puedo decir con exactitud, se hará, es una línea de investigación que habrá de seguirse. Concretamente, ¿se ha pedido la identificación de una lancha similar? Se ha pedido en un escrito que presenta el doctor Brusa con anterioridad a mi designación, un informe a prefectura que haga saber sobre las características de una determinada lancha con determinados datos individualizadores e incluso presuntamente con el nombre de una persona que sería su propietario. Doctor, finalmente cuando un abogado asume la defensa de un cliente, ¿lo hace con la convicción de los argumentos o asume fríamente una defensa? En mi caso, yo puedo hablar de mi caso. Yo trato de manejarme de la manera más objetiva posible. Trato de manejarme
conforme a los elementos que se me aportan, lo que yo puedo ir averiguando y con una línea desarrollada a través de la acreditación de hechos y las argumentaciones fácticas y jurídicas que en torno a esos hechos pueda hablar. Yo trato de mantenerme en una posición lo más objetiva posible. Obviamente, mi rol en el debate judicial es parcial. Si yo soy defensor, debo ser defensor absolutamente, para eso estoy. En el momento en que crea que no puedo serlo, debo renunciar al cargo. Creo, en este caso, que hay argumentos, hasta tanto se me demuestre lo contrario, sólidos para mantener una línea de defensa.